Pues nada, hermanos, bienvenidos. Y como se suele decir cuando los que alguna vez hemos viajado en avión, que dicen, abróchense sus cinturones y disfruten del viaje, ¿no? Dicen eso, ¿verdad? Pues vamos a intentar disfrutar del viaje con los cinturones puestos. Vamos a el libro de Marcos, Marcos 5, desde el 25 en adelante. Y seguramente este pasaje lo habréis leído muchas veces, pero hoy lo vamos a hacer de una forma diferente. Y espero que sea gratificante, que sea como enseñanza y especialmente que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. A veces hay que desafiar las cosas que aún no conocemos, y especialmente si vienen de Dios, ¿verdad? Es un proceso donde hay que trabajar, donde hay que estar firmes, donde hay que creerle a Dios y donde hay que estar abiertos para poder recibir en cualquier momento de nuestras vidas las cosas que Él tiene para nosotros. Él tiene regalos en forma de muchas formas diferentes. Lo voy a leer despacio, ¿vale? El 25, Marcos 5, 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Estoy seguro de que esto lo habéis escuchado muchas veces, o lo habéis leído muchas veces, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y es que cada uno vamos a tomar el lugar de esta mujer. O sea, aquí el propósito que hay en esta mujer, porque ella lo creía, era que si tocaba simplemente el manto de Jesús, iba a ser salva. Iba a ser sana. O las dos cosas, como pone el versículo. Entonces, yo quiero que os voy a dar un minuto para reflexionar en lo que acabo de leer y para ponernos en el lugar de esta mujer. Porque a partir de ahí es cuando vamos a empezar a compartir lo que tengo para hoy, lo que el Señor me ha reflejado o me ha dicho, que creo que es interesante verlo desde este punto de vista, porque hay muchas veces que hacemos las cosas pensando en que hay pobre persona, pobre hermano o pobre hermana lo que le está ocurriendo, pero hay muchas veces que no nos ponemos en su lugar. ¿Y qué ocurre? Que las cosas se ven de diferente forma. Ayer hablé con unos hermanos que hace tiempo están luchando con una enfermedad, la esposa, y le están haciendo muchas pruebas, le están haciendo lo que es correcto y lo que es necesario para averiguar qué tiene. Y después de una operación que recibió el mes pasado, y después de muchas pruebas y después de muchas tácticas y tal, le dijeron que tiene cáncer. Claro, la primera explosión, pues cada uno nos podemos imaginar cómo se sintió, ¿no? Y ayer estuve hablando con ella y le dije:
intenté darle ánimos y le dije, hermana, no importa lo que creemos que tenemos, importa lo que Dios tiene para nosotros. Y hay muchas veces que nuestra propia emoción, nuestra propia mente, nos convence de cosas, de que quizá a lo mejor Dios tiene otras cosas mejores. Entonces yo lo que le intenté es animarla y decirle que los médicos han dicho que tienes eso, pero la última palabra siempre, siempre la tiene Dios. Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre sin dejar de orar y sin perder la esperanza, que es lo que esta mujer nunca perdió, la esperanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dejar que el Espíritu Santo traiga iluminación y traiga revelación de esta palabra. Sé tú, Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos, Señor, en esta mañana. Necesitamos conocer de ti más, Señor. Necesitamos experimentar lo que tú experimentaste cuando estuviste aquí, Señor, para que podamos entender en toda profundidad y en toda cuestión lo que tú viviste aquí, Padre, a través de tu Hijo Jesús y a través del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender, a ser conscientes de que los procesos que tendremos que vivir, tú vas a estar siempre presente, pero los vamos a vivir nosotros. Y pedimos que tú nos ayudes a no perder el ánimo, a no perder la esperanza, a tener fe, y no importa por el proceso que tú nos dejes pasar, Señor. Quizá a veces puede ser para aprender más, para crecer, para hacernos ver cosas que quizá nunca hubiésemos pensado en verlas desde esta forma o desde esta posición, sino a través de experiencias. Y eso es lo que muchas veces enseña. Nos enseña que a veces debemos experimentar cosas para poder entenderlo. Amén. Yo quiero que participemos. O sea, quiero que... Voy a hacer algunas preguntas y quiero que, de verdad, el que se sienta cómodo y bien, que no solamente para escuchar, que también, pero quiero que todos como iglesia demos nuestra forma de ver, nuestro parecer, de ver cómo vemos las cosas, ¿verdad? ¿Qué atributo de Dios me revela este texto? O sea, aquí que vemos de Jesús, la personalidad, el carácter, cómo actuaba, de qué forma lo hacía. Acepto opiniones. Pero eso sí, no habléis todos a la vez, por favor, porque... Porque era muy sensible al poder. Todo el mundo le tocaba, pero era muy sensible a la fe de las personas que le tocaban. O sea, había sensibilidad. Más cosas. Misericordia. Tenía la fe ella, que tocándole el manto se iba Ella tenía a fe. sanar. Por esa fe del Señor que la hizo el sanar de sus enfermedades que tenía. Muy bien. ¿Más cosas? La capacidad de diferenciar las intenciones de las personas, porque lo estaban tocando muchas personas, pero él identificó la fe de una persona en específico. Correcto. Y pues eso. Y vimos en Jesús un corazón dispuesto a ayudar a una persona, ¿verdad? Hay muchas veces que
cuando nos encontramos en una posición complicada, lo primero que pensamos es, Señor, ¿me vas a ayudar? ¿Verdad? Como, un poco como auxilio, ¿no? Es que estoy aquí, Señor. Pero como hemos visto aquí, hay muchas formas de actuar. Y a través de actuar es cuando se ve, en este caso, que hay un amor excepcional. Ya no solo con la mujer, que fue la beneficiaria, sino con el resto de la gente que había ahí alrededor. Cuando le dijo a sus apóstoles, ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? Él sintió que había habido algo que había salido de él, y era poder de sanación y de liberación. ¿Vale? De lo que acabamos de leer, ¿qué mandamiento tengo que obedecer? O sea, ¿qué piensas que hay en tu vida que vaya conforme a lo que acabamos de leer? La paz también. El paz que le da. El paso El paz. a la paz. Ujú. Hablar, hermanos, que no os oigo. Repito la pregunta. De lo prescrito, o sea, de lo que acabamos de leer, ¿qué mandamiento tengo que obedecer? ¿Qué crees que hay en tu vida que aún no está conforme al propósito de Dios? ¿O qué crees que hay en tu vida algo que aún no está en el nivel adecuado para poder servir a Dios o para que Dios pueda usarte? La fe intachable que tuvo la mujer. La fe intachable. Una fe sin duda. Pero está hablando de cada uno, ¿eh? No pongamos a la mujer. Aquí dice, ¿qué mandamiento tengo que obedecer? No tiene que obedecer. ¿Eh? ¿Lo habéis entendido? Le hago otra vez la pregunta. De lo prescrito, o sea, de lo que acabamos de leer, ¿qué mandamiento tengo que obedecer? Habla de personal, algo personal, no de la mujer. O sea, ¿qué hay en tu vida que aún está en proceso? ¿O dónde te gustaría ser más, no sé, más eficaz? Por ejemplo, ser más obediente, por ejemplo. Exacto, no sé a qué mandamiento como tal se pudiese contextualizar esto, pero eso, la fe gigantesca que ella tuvo, porque ella fue y dijo, nada, yo con tocarlo me bastará. Claro, ¿a qué se traduce eso en mi vida? Yo digo, me gustaría tener esa fe, pero ¿a qué mandamiento como tal dirigir ese? Está como, todavía no me ubico en ese aspecto, pues, pero sería algo así. Sí. Porque la O sea, obediencia, claro, el amar a Dios, entra la obediencia, el temor, pues correcto. sí, creo que allí es amar a Dios sobre todas las cosas. Exactamente. Muy bien. Más participantes. El que no conteste luego se quedará a limpiar la iglesia. Vale, otra pregunta. De lo descriptivo, ¿qué puedo aprender de Dios y qué puedo aprender para mi vida? Y ahora sí que nos debemos poner en el lugar de esta mujer. ¿Qué hizo Dios a través de esta situación y qué aprendió esta mujer a través de esa circunstancia? Demostrar su amor. Y ella aprendió el amor de Dios hacia todas las personas o el ser humano. Hoy veo la iglesia muy dormida, ¿eh? Veo a la iglesia muy relajada. Esta mujer llevaba 12 años con flujo de sangre. En aquella época esas mujeres estaban condenadas a no estar cerca de nadie porque eran inmundas. Estas mujeres no podían rozar a nadie porque contaminaban a quien rozaban. Y esta mujer prefirió arriesgarse a no obedecer sus miedos, a acercarse a tocar a todo el mundo y a tocar el manto de alguien que ella lo veía como el profeta, hijo de Dios. Entonces ella obedeció antes su fe
y su esperanza de sanidad y de salvación, porque ella quería ser salva antes que sus miedos e inseguridades. Y en ese aspecto a veces hay que pensar, ¿yo sería capaz de hacer algo semejante, algo similar, con fe, para llegar a ese punto donde sé que si llego a ese punto voy a ser sanado y voy a ser salvado? Pongo un ejemplo rápido. Ayer vi una imagen en Nigeria que quemaron una iglesia entera, no sé, los hermanos que habían allí. Y salió un pastor, creo que de aquella zona, diciendo que todo eso que está ocurriendo no sale en las noticias. Cada día mueren miles y miles de cristianos en el mundo y eso no se lee en las noticias. Y él dijo que necesitaba ayuda en oración porque él iba a ir a ese lugar donde hay tanta necesidad a compartir el Evangelio. Hay que ser muy valiente, ¿eh? Hay que tener las cosas muy, muy claras. Hay que saber a qué ese hermano, este pastor, sabía o sabe a quién sirve. O sea que yo esto lo puedo entender como esto, es decir, no importa por dónde voy a pasar, no importa entre quién voy a pasar, pero yo sé que tengo que ir a ese lugar porque yo sé que en ese lugar hay necesidad, como tenía esta mujer, necesidad física. Y ahí hay necesidad física, emocional y sobre todo hay mucha necesidad espiritual, porque hay mujeres, hombres y niños perdiendo la vida cada día. ¿Qué pecados se están revelando a la luz del texto y de qué debo arrepentirme? Esto sería muy largo de explicar, ¿verdad? Pero quiero que lo pienses. Quiero que por un momento pienses y digas, a ver, ¿qué me está revelando el Señor a través de esta palabra? ¿Qué hay en mi vida que aún no ha llegado a ser así, de esa forma? Porque seguramente tendremos más de una respuesta, quizá negativa. Creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Claro. Creemos en Jesús, conocemos la palabra y el deber es hacer la palabra vida, más ninguno realmente la aplicamos. Lo sabemos, lo creemos, pero no lo practicamos. La palabra, conocer la palabra, pero no hacemos la palabra. Claro. Realmente Jesús quiere Claro. vivir y hacer su palabra vida en cada uno de nosotros. Eso es lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito. A veces también hay la duda de lo que él puede hacer, ¿sabes? Porque a veces no, o sea, lo que dice Moisés, creemos en él, sabemos que él puede hacerlo, pero no estamos completamente convencidos de que él puede hacer ese milagro, de que él puede cambiar cualquier situación y sobre todo que su voluntad es buena, agradable y perfecta a nuestras vidas. Claro, y no lo vemos de esa forma. Yo sé, Señor, que tú lo puedes hacer, pero yo lo creo. Yo estoy dispuesto a correr, yo estoy dispuesto a ser señalado o decir tal, para poder llegar a donde tú me estás llamando. Es un desafío que tenemos cada día, hermanos. Y no solo en nuestra vida individual, también como iglesia, evidentemente. ¿Más? Otra pregunta. ¿Alguien me puede buscar Marcos 9:23? Y esa es un poco la contestación de esta pregunta que voy a hacer ahora. Dice, ¿qué promesa en el texto es aplicable a mi vida? O sea, ¿qué puedo aplicar de lo que hemos leído para mi vida? ¿Alguien puede leerme Marcos 9:23? Jesús
al que cree, todo le es posible. ¿Ha quedado claro? ¿O lo volvemos a repetir? Repítelo, por favor, Rosa. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea que eso deberíamos aplicarlo a nuestras vidas, ¿verdad? Como algo urgente, como algo necesario. Porque si no creemos, nunca podremos ver la realización del propósito de Dios en nuestras vidas. Yo puedo tener, como decía antes Mari, puedo tener mucho conocimiento de palabras y cosas, pero si yo no lo pongo en práctica en mi vida, ¿para qué me sirve? Solo como algo anecdótico. Pero como hijos de Dios y como hijas de Dios, estamos para ser probados. Y las pruebas a veces traen dolor. Pero son pruebas. Pero Dios, en su infinita misericordia, ya no lo dice bien claro. No voy a dejar que pase algo en tu vida que tú no puedas soportar. Es decir, cuando estamos pensando, y pienso en este momento en esta hermana que se llama Gloria, que tiene ese cáncer y está luchando y tal, por no poner ejemplos de aquí, que también hay. ¿De qué forma, cómo puede pensar en positivo sabiendo que hay algo tan negativo en su vida? Pero en la medida que nos esforzamos en creerle a Dios, todo eso se va tomando otro lugar que no es el primer lugar que debería tomar. Y yo algunas veces he compartido acerca de mi experiencia en mi vida con cosas así, pero como he dicho, aquí en la iglesia hay casos similares, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la opción de cambiar la forma de pensar. Dios nos lo dice. Si tú crees, yo lo puedo hacer. O yo lo voy a hacer. A lo mejor no lo voy a hacer instantáneamente. Quizá pasa tiempo, pueden pasar años. Pero por eso es importante no perder la fe, ni perder la esperanza. Porque en la medida que vemos que entra algo en nuestra vida que no es lo idóneo, no es lo ideal, o no es lo que nos gustaría, hay veces que preferimos sufrir en la carne con quejas a decir no. Yo, en el nombre de Cristo Jesús, yo ato toda cadena de enfermedad en mi casa, en mi familia, todo espíritu de muerte, porque dice el Señor que en nuestra boca hay poder para declarar. Ahora, si yo declaro, pero no creo, es como ir al teatro sin entradas. Llegas a la puerta y allí te quedas, ¿verdad? No puedes entrar y disfrutar. ¿Qué tiene que ver este texto con Jesús? Todo, ¿verdad? Porque Él es el autor y el consumador, ¿verdad? De todo. Y en el proceso vemos lo que Él dice, ¿verdad? Las cosas que Él explica. Él se expone para que la gente que está alrededor le puedan decir, ¿no? Como sabemos la historia, ¿no? Que por donde iba la gente le criticaba, le insultaba. Y era Jesús. Pero era como tú y como yo, de carne y huesos. Él ahí no tenía la deidad. Él podía haber hecho así por la mano de todos en el suelo, ¿no? O todos muertos, no sé, por decir algún ejemplo. Pero no, Él vino aquí como ser humano para morir por ti y por mí. Y eso nos muestra de que si Él trabaja en la obra con autoridad y con poder, tú y yo podemos hacerlo igual. Todo le es posible al que cree. ¿Pero crees para que todo sea posible? ¿Qué revela este texto de la condición humana?
Por ejemplo. Por ejemplo. O sea que más que cuando Jesús llega a sanarnos, lo que quiere también es liberarnos desde adentro hacia afuera. Claro, No solo a ella, porque yo creo que también los discípulos aprendieron algo. claro. No miraron más allá, mientras que Jesús sí. Y eso yo creo que es la conexión que él tenía pues con el Padre para poder ver y discernir. Ujú. Porque él, como dices, él seguía siendo Jesús, no había pues muerto en la cruz y tal. Entonces, Correcto. la conexión que él tenía con el Padre le enseñó a los discípulos y hizo el milagro. Más voluntarios. Básicamente es eso, es la necesidad. Básicamente es la necesidad que tenemos de Dios, de entender y de conocer. ¿Qué dice este texto sobre lo que Jesús provee a nuestra condición humana? O sea, ¿qué crees que Dios trae a nosotros como humanos, aun siendo hijos? Sanidad. ¿Perdón? Sanidad. Sanidad. Más cosas. Libertad. Liberación. Más cosas. Salvación. Más cosas. Amor. Paz. Eso mismo. Provisión. Más cosas. Esperanza. Vida nueva. Vida nueva. Esa mujer le cambió la vida, literal. Prácticamente era una excluida y ese milagro. De estar apartada a ser aceptada, Claro, ¿verdad? algo así, exacto. O sea, pasó a tener una vida más normal. Comparado con la que tenía, ¿no? De exclusión, de que nadie la quería cerca, de que era una impura. A ser una persona normal, a pasar a ser una persona limpia, aceptada. Es un cambio muy radical. Total. Propósito. Más cosas. Milagro. Porque hizo un milagro en ella que ni los doctores ni nada. Gozo. La fe y la esperanza apartó el miedo y la inseguridad. La fe y la esperanza apartó la inseguridad. También vemos que desde esa perspectiva, eso también estaba dentro del plan de Dios. Por poner título pondría plan de vida. Más cosas, por el fondo no se escucha mucho. Amor a Dios. Amén. Comunión. Ujú. Efectivamente. ¿Qué respuesta espera Dios de mí después de leer este texto? Sí, porque si no, no soy yo. Que da igual cómo esté nuestra situación, tenemos que buscar de Él, ¿no? Hola, hola, hola. Amén. ¿Más respuestas? La Yesenia. Confiar al 100% en Él, que con Él todo lo es posible. Con Él tenemos sanidad en nuestro cuerpo y también sanidad espiritual. Tenemos una libertad con Él. O sea, creer con fe, fervientemente en Él, que con Él todo lo tenemos.
reconocer que necesitamos liberación y ir a Él, acudir a Él. Yo siento que una de las cosas que veo en este pasaje es que tenemos que andar más, andar. Y cuando digo andar no es sentir, andar más por fe que por vista. Nuestros ojos van a ver cosas que no son reales, porque para Dios es lo que no se ve, no lo que se ve. Podemos ver muerte donde Dios está viendo vida. Entonces tenemos que andar más por fe que por vista. ¿Alguien más? Vale, otra pregunta. ¿Qué implicación tiene este texto para el funcionamiento de la Iglesia? O sea, ¿en qué nos puede ayudar lo que acabamos de leer para el mejor funcionamiento de la Iglesia? Aquí hay que pensar un poquito, ¿verdad? Todos sabemos las cosas que hay que hacer, cómo hay que hacer, todos decimos hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello, pero dice, ¿en qué me implico yo para que funcione mejor la Iglesia? No pensando en mí, sino en el conjunto de lo que es la Iglesia. Hacer las cosas en unión entre todos los hermanos, en comunión para todos, estar siempre dando con Dios, dándole siempre ese amor que tenemos cada día uno al otro. Bien. Ser hermano, ser amigo, ser ayudador, estar dispuesto a acompañar, a orar, a celebrar, a abrazarse, aunque haya que a veces llorar, orar juntos, ponernos en el lugar de la otra persona, especialmente si es un hermano o una hermana, tener compasión. Yo creo que, o sea, no sé si tengo una perspectiva, llevándolo al contexto de la iglesia, muy relacionada al texto, pero me viene a la mente algo como que a veces ni siquiera como comunidad podemos tener una noción realista de lo que pudiese llegar a pasar con una fe tan intensa como la de una persona dentro de la comunidad. Dice, como Jesús se sorprendió, si alguien me tocó, y dije, pero es que todo el mundo te está tocando, o sea, todo el mundo está orando, todo el mundo está, no, pero aquí alguien lo hizo de una manera, y todo el mundo así como que, pero que quién, o sea, todo, no sé si me entiendes, es como que no subestimar la fe o el fuego de una persona dentro de la comunidad y no sorprenderse, o sea, no extrañarse cuando hayan indicios de que esté. Yo también lo puedo ver como el funcionamiento de la Iglesia como una familia. Cuando hay una necesidad, estar dispuestos ahí para ayudar. Porque Jesús, cuando iba con los apóstoles, eran como una familia. Iban juntos, comían juntos, oraban juntos, compartían la palabra juntos. O sea, había un intercambio entre ellos de cosas, ¿verdad? Según los dones que tenían cada uno y según lo que Dios y lo que Jesús, en este caso, les invitaba a hacer. Pero había una comunión. ¿Qué ocurre cuando, y ahora hablo carnalmente, cuando en la familia de quien sea hay una muerte de un familiar? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el siguiente paso después de esa muerte? Apoyo, unión, compartir, ¿verdad?
Eso es lo que hace que la familia, y en este caso ahora hablo de la iglesia, crezca. Porque hay que tener una cosa clara, creo que todos lo sabemos, pero lo voy a repetir. Tenemos un mismo espíritu. Y como un mismo espíritu, debemos tener todos el mismo enfoque, el mismo deseo, el mismo anhelo. Yo para estar bien, tú tienes que estar bien. Yo para sentirme bien, yo para venir aquí el domingo o cuando nos reunimos, si yo veo bien, yo estoy bien. Pero cuando a veces por las circunstancias de la vida un hermano o una hermana no viene, y empiezo a preguntarme, me hace sentir incómodo. A lo mejor diréis, eres un poco exagerado, es posible. Pero, por ejemplo, cuando la gente que solemos venir los domingos, cuando alguien falla, yo empiezo a preguntar, Señor, ¿ocurre algo? ¿Es verdad? Y hoy, por ejemplo, le falta gente. Está claro que todos los domingos todos no vamos a venir, porque hay gente que también trabaja. Pero cuando hay alguien que no viene, que viene habitualmente, yo no puedo evitar pensar, decir, Señor, que no le haya ocurrido nada malo, ¿no? Que esté, si no ha venido, que sea por otra cosa, pero que no sea por algo grave, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda necesito de otras personas para encarnar el mensaje? Y tiene que ver otra vez con la iglesia. Lo repito. ¿Qué tipo de ayuda necesito, o sea, hablar personalmente, de otras personas para encarnar el mensaje? A veces un abrazo, a veces unas palabras de ánimo, más cosas, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Oración. Oración, orar unos por otros. ¿Más cosas? David. No os asustéis, no hay problema, no pasa nada. Es bueno. Amor. Amor, una forma de mostrar amor. Confianza. Confianza. Alguien dispuesto a escucharte. Que eso es complicado, ¿eh? Porque hablar, a todos nos gusta hablar, pero escuchar es otra cosa. Es verdad. O sea, yo siempre he escuchado a mucha gente decir, hablar es lo más fácil, lo más relajante, sacas todo, pero ¿y escuchar? Y apoyarte y dedicarte tiempo y compartir. Porque yo puedo tener un problema muy grande y a lo mejor me da vergüenza o me da, no sé, compartirlo en la iglesia, pero a lo mejor llamo a un hermano, a Israel o quien sea, y le digo, hermano, quiero que ores por mí porque tengo este problema. Yo le estoy haciendo a él participar de mi problema. Puede ser un pecado. Y él tiene que estar dispuesto a ayudarme en oración, en pasar tiempo juntos, en darme palabras de ánimo, decir, hermano, tranquilo, que todo pasará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a veces hay que recordar versículos de la Biblia, que sabemos que están ahí,
pero es que la memoria a veces tiene los pasos muy cortos. Y más si es algo que no nos interesa mucho. Decirme, le ha pasado esto a este, pero bueno, como tampoco era muy... Pero quizá un día eso que le ocurrió a esa persona te está pasando a ti. Y ya no es igual. Ya los valores ya no son igual. El interés ya no es el mismo. ¿Qué implicación tiene en mi alabanza y agradecimiento a Dios lo que muestra el texto? Lo repito. ¿Qué implicación, o sea, qué implica tener en mi alabanza y agradecimiento a Dios lo que muestra el texto? O sea, ¿de qué tengo que dar yo gracias a Dios que me muestre ese texto en mi vida? Agradecer por todo lo que uno hace y está con Dios, alabándolo siempre a Él, para estar con Dios. Vale, más cosas. Voy a repetir la pregunta otra vez. ¿Qué implicación tiene en mi alabanza y agradecimiento a Dios lo que muestra el texto? O sea, ¿de qué tengo que agradecerle yo a Dios que me haya mostrado algo en mi vida similar a esto? El amor que lo usa. Yo hablo por mí personalmente. El amor. Y él por mí. Y él por ti. Que debemos tener misericordia como Dios la tuvo con nosotros, siempre ser humildes y aprender para ayudar a las demás personas. Ser misericordiosos. Yo en la aplicación que veo es que nos damos cuenta de que nos ha dado la oportunidad de acercarnos a un Dios todo omnipresente, omnisciente, omnipotente, con la facilidad de poderle tocar un manto. De simplemente con una pequeña oración sincera desde el espíritu, desde el corazón, poder tocar su corazón al punto de que Él nos dé un milagro tan grande como es una sanidad. Entonces es muy bonito saber que un Dios tan grande quiere acercarse a unos seres como nosotros, que somos humanos, con la sencillez de tú a tú. Nosotros tenemos reverencia, adoración y alabanza hacia Él, pero Él se acerca a nosotros como un amigo más. Y eso es una intimidad muy bonita que un Dios tan grande decide hacer con un mortal. Quizá Él no se pone en su lugar, porque claro, Él como Dios podría decir, pero como sabemos todos, Dios es un Dios cercano, ¿verdad? Él siempre está intentando abrazarnos en nuestras circunstancias, ¿verdad? En nuestros problemas. ¿En qué áreas de mi vida estoy recobrando fuerzas gracias a lo que dice el texto? Lo repito, ¿en qué áreas de mi vida, o sea, en qué áreas de mi proceso en mi vida estoy recobrando fuerzas o estoy viendo a través de lo que hemos leído algo que me está ayudando a lo que dice el texto, a lo que me acerca al texto? Lo repito otra vez, porque veo caras raras. ¿En qué áreas de mi vida estoy recobrando fuerzas gracias a lo que dice el texto? Puede ser en área emocional, que no estás bien, y a través de este texto Él te está ayudando a ver un poquito más allá. Puede ser en lo espiritual, que no estás caminando conforme a Dios quiere. Puede ser que estemos trabajando mucho en la carne y poco en el espíritu. No sé, he puesto algún ejemplo para que entendáis lo que quiere decir. En mi caso yo diría que en el área de la fe, en el área de la falta de fe,
de entregarse al 100%, como que ya no hay nada que perder, sin importar lo que te vayan a decir, porque trayéndolo a un contexto en el presente, la chica se enfrentaba mucho a este escarmiento social, que hoy en día se puede traducir, qué sé yo, a precisamente incluso dentro de las comunidades cristianas, cosas que no son bien vistas por ellos, que sea que una persona, digamos, que venga de circunstancias difíciles o de circunstancias del bajo mundo, de múltiples situaciones donde la sociedad de cierta manera traslada a esas personas a un punto de vista de discriminación, una etiqueta mala y que puedan ser usadas por Dios. Entonces, incluso eso, desde esa perspectiva, para las personas que están en ese punto es un reto. Como que sentirse indigno, como ella se sentía y tal, y aún así correr detrás de él, abrirse paso en la multitud y poner sus ojos en él y con toda la fe del mundo rozarlo y esperar un milagro, ¿no? Eso es, yo diría que allí. Pues yo en mi caso me hace ver que no hay excusas para acercarme a Él y tener una comunión con Él, porque no depende del alrededor, porque ella tenía muchos obstáculos. Cuando tú dijiste que nos imagináramos, eran mucha gente para llegar allí, o sea que a mí me hace ver personalmente que no hay excusa para acercarme a Él, para tener una comunión con Él, para recibir algo de Él, y que no depende de los demás, sino de lo que yo pueda llegar a hacer a través pues de la fe y de lo que quiera recibir. O sea, eso es lo que a mí me muestra el texto y lo que me confronta, o sea, que no hay excusas pues para acercarme a Él, y que lo que lleva de leer la Biblia, orar, todo eso, todo depende de mí. ¿Alguien más? Vale, la última pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a otras personas usando este texto? O sea, ¿cómo puedes tú ayudar a otras personas usando este texto? Y aquí pone personas, no pone hermanos. O sea, puede ser a un hermano en la fe o puede ser a alguien de la calle. ¿Entendéis? O sea, ¿de qué forma esto nos puede servir para dar un testimonio a alguien acerca de... Porque ella fue testimonio, ¿eh? Esta mujer fue testimonio a mucha gente que iba allí. Fue testimonio para ella misma, porque ella creyó, ella tuvo el valor, tuvo la energía, tuvo la necesidad, tuvo la osadía de llegar hasta el final, sabiendo y creyendo que iba a ser sana y salva. Pues precisamente, a pesar de que no sean personas de fe o no sean hermanos en la fe, como hijos de Dios que somos y somos llamados a evangelizar o a llevar su palabra, sería una historia perfecta para mostrarle y darle una especie de perspectiva de lo que puede llegar a causar o provocar una fe en Cristo, sin importar cuáles sean tus circunstancias, sin importar quién seas, sin importar cómo te vea la gente, cómo te definas tú mismo, sin importar lo que puedan decir de ti, cuánto te cueste, que simplemente con que pongas la mirada en Él y lo busques y llegues hasta Él y permitas que Él te toque o que tú lo toques, o que se pudiese traducir ahora que tú lo toques, o que haya comunión, que haya contacto, te puede transformar la vida. De esa manera creo yo que se pudiese utilizar ese texto. ¿Sabéis cuál es el mejor ejemplo que podéis dar de vosotros? Vosotros mismos. Con nuestro testimonio. Nada puede cambiar nada o intentar cambiar cosas que ya han pasado en tu vida. Esa es tu historia. Y eso es lo que va a dar el testimonio más fiel
de quién eres tú y qué dice Dios de ti. Y por mucho a veces intentamos maquillar cositas, ¿no?, para que quede un poco mejor. No, hermanos. Delante de Dios no hace falta poner más cosas. Él ya ha puesto todo lo que tenía que poner y más para que tú y yo hoy estuviésemos aquí. Con nuestros problemas, con nuestras necesidades, con nuestros proyectos. Pero estamos aquí. Y la Iglesia sigue caminando. La Iglesia sigue recibiendo. Debemos dar testimonio en todo lugar donde estemos, hermanos. No importa si nos van a mirar de una forma o si nos van a mirar de otra forma o si nos van a decir... Me da exactamente igual. Yo sé a quién sirvo y sé lo que tengo que hacer aquí, donde Dios me ha puesto aquí. Y no puedo pensar qué pasará en 5 años o en 2 meses. Yo no lo sé. Yo sé que hoy estoy aquí y si tengo la oportunidad de compartir a Cristo, lo voy a hacer. Y me da igual que sea musulmán, que sea chino, que sea ruso, porque, y le doy la gloria a Dios, Él me ha permitido hablar con mucha gente acerca de eso. Porque ese es el primer paso que debemos hacer. Dios nos envió ir y ser testigos de lo que estáis viendo. Se lo dijo a sus discípulos. Y los discípulos lo han trasladado por el paso de los años a todo el mundo. O sea que hoy nadie puede decir, es que Dios no existe. Vale. No existe en tu vida porque tú no lo conoces, porque tú no le has permitido que entre en tu vida. Quizá por desconocimiento, quizá porque alguien no te ha hablado bien acerca del Dios que yo y tú conocemos. ¿Qué puede pasar? ¿Quién ha escuchado? Es que si Dios existiera, los niños no morirían, no pasarían hambre, no habrían enfermedades, ¿verdad? ¿Cuántas veces los hemos escuchado? Y la pregunta es decirle, ¿dónde está tu Dios? A ese Dios que le estás exigiendo eso. Porque tú no estás sirviéndole al Dios que yo conozco, que yo sé. Tú te estás quejando a un Dios que no existe. Un Dios que está en tu imaginación. Es que si esto fuera así, esto no tendría que haber así. Es que si Dios esto sí. Tú sírvele al Dios vivo y verás lo que pasa en tu vida. Tú ten lo que hay que tener para ponerte delante de Dios y declararle, heme aquí, yo estoy aquí, yo quiero que me ayudes para el plan que tienes para mi vida, yo poder ejecutarlo. Yo me arrepiento de ser lo que era, de vivir en la carne por años, pero a partir de hoy yo acepto tus condiciones como las condiciones que yo debo tener y aceptar. Y no voy a pensar ni dejar dirigirme por otras cosas que no sea tu palabra y las personas que hablan de un evangelio de vida. Y ahora me gustaría que alguien me leyera Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Un poquito más. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dile un poquito más fuerte. Ya. Y el Dios de esperanza, 15:13 has dicho, ¿no? 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora quiero que por un momento penséis individualmente en qué lugar os encontráis. ¿Qué me hace falta para llegar a tocar el manto de Jesús? ¿En qué parte de mi vida estoy? ¿Qué más necesito?
saber o conocer o experimentar, si me hacen falta fuerzas, si me hace falta que el Espíritu Santo siga trabajando más, que me ayude a entender el concepto, que me haga ver cuál es el proceso de mi vida y sobre todo, que lo sabemos, que no es fácil, no va a ser fácil, ya lo dijo el Señor, que el que quiere seguirme tome su cruz y sígame cada día. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de dificultad, de temor, de dolor, quizás de enfermedad, quizás de muerte. Pero solo nosotros somos capaces de cambiar todas esas cosas, si permitimos que sea el Espíritu Santo el que sea nuestro guía y el que sea nuestro director. Y cada uno tiene un proceso. Y lo mires donde lo mires o de la forma que tú lo mires, siempre hay obstáculos. Dijo el Señor en un versículo, si tuvieras fe, le dirías a esa montaña que se apartara y se apartaría. Y no habla de cosas físicas. ¿Qué hay en tu vida hoy que está intentando desviar tu mirada? Que está intentando que pienses en otras cosas que no son tan importantes. Y fijaros el amor de Dios tan grande. No lo pone aquí, en lo que hemos leído, pero el Señor le dijo a esta mujer, no te ha sanado el manto, te ha sanado tu fe. Tu fe te ha sanado y salvado. O sea que esa fe es la que hay que profesar y es la que hay que vivir. Y yo soy el primero que no la vivo todos los días. Yo la deseo y la necesito y la declaro y la clamo. Pero hay que seguir trabajando, hermanos. Hay que seguir peleando la buena batalla. Hay que seguir permitiéndole al Espíritu Santo que traiga revelación, que sea a veces como un refrigerio, que no simplemente nos quedemos con las vistas naturales, sino saber que más allá hay algo mejor. Yo escuché decir a alguien una vez, no te quedes nunca con tu problema, hermano, busca el final, donde hay victoria. Porque si nos quedamos y nos enfocamos en el proceso, vamos a sufrir mucho más de lo debido. Y solo Dios nos fortalece. Solo el Espíritu Santo nos da la sanidad y la liberación que necesitamos. Y cuanto más profesamos en buscarlo, en conocerlo, en tener intimidad, Él trae revelación a tu cuerpo, a tu mente, a nuestra alma, que es nuestro yo. Por eso es tan importante, hermanos. ¿Sabéis lo que significa comunión? Como unión. Y el Señor nos selló con el Espíritu Santo para que tuviésemos comunión con Él. Y yo puedo saber mucho de la palabra y puedo tener mucho conocimiento, pero si yo no permito cada día tener un tiempo para estar delante de Dios, esto es palabra. Pero cuando yo me esfuerzo cada día por tener esa media horita, 40 minutos, a veces 45 minutos, en la presencia de Dios, leyendo su palabra, escuchando alabanzas, dejándome guiar, abriendo mi corazón, eso es lo que cambia las cosas, hermanos. Porque no soy yo, es el que vive en mí.
y el que vive en ti. Jesús de Nazaret, Yeshua. Cerramos los ojos y oramos para terminar. Pues Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en cada hermano y en cada hermana, Señor. Sigue siendo tú nuestro guía, sigue tú el que sigas marcando nuestros pasos, Señor. Te decimos como te dijo Moisés, si yo tengo que ir, si me tienes que enviar, envíame, pero ves tú delante, Señor. Ves tú abriendo pasos, Señor. Ves tú, Señor, enseñándome para que no pueda desviarme ni a izquierda ni a derecha, Señor. Que sea fiel en creerte, Señor. Que sea fiel en saber que tú vas a cumplir conforme mi propósito, Señor. Lo que tú me has declarado que soy y lo que yo quiero, Señor. Que seas tú siempre en mí, Señor. Para que cuando yo pueda hablar y pueda dar testimonio, sea un testimonio de fidelidad. Un testimonio de amor, Señor. Un testimonio que pueda hacer entender a las personas que aún no te conocen, Señor, que hay una esperanza. Y es una esperanza viva. Una esperanza que puede cambiar todas las cosas y todos los propósitos y todos los proyectos de una vida. Simplemente por acercarse a ti. Y por querer conocerte. Y por querer saber. Y por querer experimentarte de una forma única y exclusiva, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por cada hermano y por cada hermana, Padre. Los que estamos aquí, los que no han venido por las circunstancias o situaciones que están viviendo, Señor. Pero por la Iglesia viva, en cualquier lugar de este planeta, Señor, donde haya un hombre y una mujer declarando tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Gracias por ser un Dios transparente, Señor. Un Dios que nos cobija en su corazón, Señor. Que tú nos das entrada, Padre, al lugar que tienes preparado para nosotros, Señor. La nueva Jerusalén. Aleluya, Señor. Nos glorificamos esta mañana, Padre, en tu presencia, Señor. Y te damos las gracias, Padre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Tuya es la alabanza y en tuya es la adoración, por siempre, Padre. Amén y amén.